Bueno, buenos días a todos. Este video eh, tiene relación con la primera clase, el primer encuentro sincrónico o asincrónico de la materia, teoría sociopolítica y educación. Les recomiendo mate en mano, algo para comer y, y escuchar con tranquilidad. Esta clase, como primera clase, tiene una introducción en relación a la historia, un poco a la creación de la escuela y su relación sociopolítica, eh, desde una óptica centrada en por ahí lo que yo creo más importante, o una visión desde la ciencia política, la historia y la sociología. ¿M? Eh, Serán unos 40, 50 minutos capaz de video, así que bueno, nada, tranquilos, relajarse, escuchar. Van a ver que ya subí el material es extenso. eh, si bien podríamos decir que es obligatorio, podríamos centrarnos en una parte, el obligatorio va entre comillas, centrarnos en alguna parte de ese material que es muy extenso, para lograr formular el trabajo práctico, que no sé si puede ser una intervención en el foro, la creación de un foro con una pregunta disparadora y que ustedes intervengan y debatan ahí en base a lo que cada uno cree, o bien podremos también desarrollar eh, una actividad en conjunto, en grupos, con con la misma acción, es decir, en la búsqueda de debatir un poco. Me parece más práctico el foro porque ahí estamos todos y podemos debatir en base a los disparadores que se generan entre ustedes. Eh, Obviamente siempre centrado en la línea bibliográfica, ¿no? Que trata de marcarnos un poco el camino por donde discutir, ¿no? Si no, sería una charla de almacén. Nos pasa mucho en ciencias sociales que puede ser nuestra opinión o puede ser la que compartimos con el taxista dentro del auto, o bien la discusión con el almacenero o el verdulero, ¿no? Eh, la cientificidad de los debates y de los diálogos a veces se nos escapan. Bueno, para arrancar, eh, yo siempre empiezo por el mismo lado, digamos, en ciencias sociales y cuando estudiamos sociología o estudiamos un poco de las ciencias políticas, tenemos que centrarnos en los hechos sustanciales que transformaron la historia de la humanidad y la cambiaron y produjeron grandes cismas que lograron de cierta manera llegar hasta nuestros días, ¿sí? Concebir el mundo tal cual hoy lo conocemos. Hay dos hechos fundamentales centrales sobre los que nos tenemos que centrar como base de la historia moderna, ¿sí? Eh, que nos alcanza hasta nuestros días y que de cierta manera construye el, entre comillas, status quo que hoy tenemos. Esos dos hechos históricos centrales para nosotros va a ser recostarnos sobre la revolución industrial, que siempre la hemos estudiado, que la estudian los chicos en los colegios, que cada uno de nosotros la vemos de determinada manera, algunos los centramos desde la visión de los inventos y las grandes transformaciones que produjeron esos inventos, pero este no va a ser el caso. Y por el otro lado, la visión y la óptica y la transformación que generó la Revolución Francesa. Bien, estos son para mí centrales para cualquier persona que empiece a explicar la historia moderna del mundo, ¿m? Y la conformación del mundo tal cual lo conocemos hoy, ¿no?
Y como otras muchas cosas, va a aparecer también toda esta discusión y en toda esta temática el rol de la escuela, ¿no? Bien, ¿por dónde arrancamos? Por la revolución industrial, sí, más allá de, como dije recién, de los grandes inventos transformadores y las creación de otro mundo diferente a partir de esos inventos, lo que nos interesa hoy es saber que a partir de ese momento se produce una transformación global, ¿m? Con la creación o la división del mundo en dos. ¿M? Estados desarrollados productores de productos manufacturados y estados o países subdesarrollados, diríamos hoy de tercer mundo, que tenían economías extractivas y solamente se dedicaban a extraer, como lo dice la palabra, recursos de sus territorios para enviarlos a los estados centrales o estados desarrollados con industria para que produzca la manufactura de esos productos. Esta revolución no solo implicó esa división del mundo en dos, sino que transformó la realidad de la vida del hombre, ¿sí? Ya que se abandonó de cierta manera o en cierta eh, cantidad el trabajo rural. La gente comenzó con las primeras grandes migraciones desde las áreas rurales hacia las áreas urbanas y suburbanas, donde se empezaban a instalar en búsqueda de los nuevos trabajos en las fábricas, ¿sí? Y la búsqueda del desarrollo a partir de la vida en la ciudad. Esto transformó, creó, se reorganizó la estructura social, ya que aparecieron las nuevas clases sociales, ¿sí? O la división en esas clases sociales que antes no existían, y se comenzó con una estructura social diferente eh, que debía ser entendida y atendida, ¿sí? De cierta manera. Y con nuevas demandas, ¿no? Que hasta el momento no existían. Antes, una economía de la subsistencia que producía alimentos, que se comercializaba solo en algunos casos. La producción y la comercialización surge como necesidad ahora de los estados, de la búsqueda de nuevos mercados para imponer o para llevar adelante la producción y la venta y comercialización de sus productos manufacturados, ¿sí? Esto impone también oleadas imperiales, ¿sí? De estos estados creadores de bienes manufacturados que tenían que no solo colocar estos productos en nuevos mercados para desarrollar sus economías, sino también necesitan de recursos, ¿sí? Todos sabemos que los recursos son finitos, que se acaban y no están presentes en todos los estados. Entonces, para producir más, para producir mejor, para producir nuevas cosas, debían ir en búsqueda de de más recursos que por ahí estaban ausentes de sus territorios, ¿no? Entonces, esta búsqueda de nuevos recursos, de nuevos mercados, impuso en el mundo oleadas de desarrollo y desarrollo imperial sobre todo. Bien, por un lado tenemos esa revolución industrial o esa parte de la revolución industrial concebida de esa manera y que organiza el mundo de forma diferente. Después, en cuanto a lo político y a lo social, vamos a encontrar a la Revolución Francesa, que termina por desgastar a las monarquías europeas y transforma el mundo o da origen a los estados nacionales tal cual los conocemos en la actualidad, donde el poder ya no viene de arriba hacia abajo, ya no es Dios quien decide quién es el que manda, ¿sí? Sino que el poder surge de la población, del pueblo, y se le otorga a sus representantes el poder de gobernar, ¿no? Ya la discusión no estaba en eh, de dónde surgió el poder, ¿no? Sino que a partir de la revolución y la expansión de esa revolución por el resto de los países de Europa, surge con amplias fuerzas estas primeras monarquías parlamentarias o repúblicas que se fueron instaurando fundamentalmente o en primer lugar en Europa. Y aquí que la Revolución Francesa va a causar la aparición de un nuevo elemento
de un nuevo actor en la vida del mundo, ¿sí? A raíz de estas revueltas, de esta revolución que sucede en Francia, va a aparecer o va a suceder en Europa un estado de alarma. Este estado de alarma empieza a tener empieza a tener mucha relevancia en el Imperio Prusiano, ¿sí? El Imperio Prusiano, ante el miedo, el temor del emperador y la emperadora de que la revolución en Francia se expanda hacia sus territorios, em, decide tomar acción y la emperatriz convoca a los enciclopedistas franceses y les da la orden de crear una institución que creara súbditos obedientes, ¿sí? Súbditos que creyeran y que entendieran que la mejor manera de vivir era bajo el dominio del imperio, ¿m? Bajo las órdenes del emperador y de la emperatriz, que ellos los iban a cuidar y que ellos debían obedecer y garantizar como ciudadanos el bienestar de ese sistema, de ese régimen que era el imperio. Es así que la emperatriz convoca a los enciclopedistas y a partir de ese momento les solicita que crearan una institución, que esa institución eh, generara este tipo de ciudadanos. Y los enciclopedistas hacen la propuesta de crear un sistema prusiano de educación, que les resonará y les recontra resonará, donde iba a existir una docente, una persona que impartiera sus conocimientos, que iba a tener un pizarrón, que iba a tener bancos y iba a tener alumnos sentados uno por detrás del otro, ¿sí? Esa fue la primera idea de escuela, que, como todos sabemos y como todos los vemos a diario, es la misma idea de escuela que tenemos hasta nuestros días, ¿sí? Bueno, a partir de ese momento comienza un derrotero del sistema prusiano de educación que se muda hacia otros territorios y que desde Estados Unidos nos llega vía Sarmiento hasta nuestra querida República Argentina, ¿sí? Este sistema de educación que buscaba formar, crear ciudadanos con determinadas características, con determinados valores, con determinadas capacidades, ¿sí? Que tenían que ver con la construcción de esos primeros estados. Acá es cuando todos nos preguntamos ¿y por qué le tenemos miedo a la palabra adoctrinamiento? Cuando tanto se nos castiga cuando algún profe intenta debatir dentro del aula sobre alguna temática, ¿no? Eh, si nosotros pensamos o entendemos cuál es la génesis de la escuela, y no vamos a encontrar otra palabra para definirlo como una gran fábrica de adoctrinamiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos mucho para debatir y mucho para hablar sobre cuál es el rol de la escuela, a qué viene la escuela, y desde ese momento, en un combate simbólico contra una revolución, qué era lo que buscaba esa escuela, ¿sí? Eh, Después, a lo largo del derrotero y de la historia de la escuela siempre fue cumpliendo objetivos y finalidades que se le eran impuestas, ¿no? A partir del desarrollo de cada uno de los estados, a partir de las necesidades de cada uno de los estados, a partir de las necesidades y de la búsqueda del mercado. Bien, a lo largo de la historia, eh, la escuela fue una escuela donde se formaba a obreros, una escuela donde se formaba a empresarios, una escuela donde se formaba capacidades que el mercado necesita. Bauman nos diría hoy que la escuela solo forma seres
que desean consumir, ¿sí? Seres consumistas que desean comprar, bien, y que la escuela viene a reproducir esa idea de consumo y del mercado. Es una idea, habría que debatirla también. Pero bueno, en definitiva y en fin, ese primer momento, esa primera idea de escuela, ese primer sistema prusiano de educación que invadió casi todo el mundo, tenía una finalidad de crear ciudadanos con determinadas características. Bien, por otro lado, bien, esta construcción de la sociedad tiene que ver con no solo el hecho constante de cubrir necesidades que tiene el Estado, sino también con las necesidades que el mercado solicita. Sin ir más lejos, eh, hoy tenemos en nuestro país y a partir de varias, de mi trabajo y del trabajo que desarrollo en otros ámbitos, demandas concretas, ¿sí? De lo que necesita nuestro país, ¿no? Hoy nos encontramos en un sistema en crisis, con un sistema educativo en crisis, que no tiene respuestas ni a las demandas de los estudiantes ni a las demandas del mercado, ¿sí? Hoy tenemos un sistema que sigue creando eh, el formato o la idea de un estudiante que cuando tiene que tomar una decisión con respecto al desarrollo formativo y al desarrollo de su futuro, no encuentra respuestas en el sistema. Y generalmente impacta de frente contra una pared de concreto cuando eh, en etapas superiores, llegando a la universidad, decide afrontar, ¿sí? un desarrollo más académico de sus conocimientos, ¿sí? Pues, ejemplo claro, hoy tenemos en las provincias del norte argentino, tres provincias con pleno desarrollo en el ámbito industrial, industrial minero, que tiene que ver con la extracción del litio, y tenemos tres provincias que no tienen la capacidad de cubrir la demanda laboral que imponen esa industria. Y no hablamos de trabajo calificado. Hablamos de la falta de previsión, la falta de desarrollo de políticas tendientes a sostener y desarrollar y solventar la demanda de los mercados laborales, donde se impone, no hay posibilidad de certificar o no se ha podido certificar las capacidades de los ciudadanos de las provincias, ¿sí? Sin ir más lejos, la provincia de Catamarca hoy tiene una demanda de una sola empresa de 2.500 puestos laborales para cubrir desde cocineros hasta técnicos en seguridad e higiene, pasando por ingenieros bioquímicos, geólogos y demás, que tienen que ver con la industria minera y con la extracción del litio. Y hoy, sin embargo, no tenemos la posibilidad en esas provincias que tienen poblaciones chicas de cubrir eh, esa demanda laboral. ¿Por qué? Porque no tienen las capacidades certificadas, porque el sistema educativo de las provincias, cuando el sistema salió de la nación y se federalizó la toma de decisión en cuanto a la formación y se crearon el sistema provincial de educación, bueno, no hay ninguna posibilidad hoy día de generar la posibilidad de cubrir una demanda laboral de ese tema. Entonces, nos pasa en Catamarca, sí, nos pasa en Catamarca, nos pasa en Jujuy, nos pasa en Salta, en esos casos particulares, pero también nos pasa en la provincia de Buenos Aires, donde si vamos de, a la currícula y a la cantidad de demanda de ingreso a las diferentes universidades y a las graduaciones de las matrículas de las universidades públicas, encontramos que la mayor cantidad de alumnos los tenemos en las carreras
si quiere podemos llamarlas clásicas, derecho, contabilidad, ciencias económicas, psicología, donde son la mayor cantidad de graduados por año, y donde el sistema educativo se impone que vayan nuestros estudiantes, sin conocer otras realidades. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros colegios que tienen algún tipo de especialidad o algún tipo, o las currículas tienen que ver con estar más cerca de las ciencias sociales, de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, eh, crean conocimientos más amigables con esas carreras, donde el alumno se siente más confiado, con carreras que tienen que ver menos con lo técnico y con más la posibilidad de leer y entender, y porque tienen conceptualidades o conceptos más cercanos y más amigables porque han escuchado, no sé si los saben o si los conocen, pero los han escuchado durante los 6 años que dura su colegio secundario. La falta de capacidad del sistema educativo de mostrar otras realidades y de mostrar que hay otras posibilidades de desarrollo en otro ámbito que no sea solamente el de estas carreras clásicas, hace que, sin importar el desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos, muchas veces muy exitosos y, entre comillas, exitosos, y muy eficientes a la hora de alcanzar sus objetivos en el colegio secundario, pierdan al momento de sufrir algún, no me gusta decir algún, no me gusta la palabra fracaso, bueno, pero ellos lo toman así, por ahí, algún fracaso con respecto a su carrera eh, universitaria, pierden ese incentivo, creen que no están preparados y abandonan muchas veces carreras más técnicas. Me ha pasado con chicos que eran abanderados de colegios de la ciudad de La Plata, que me los he cruzado y he charlado con ellos luego de haber terminado su secundario y haber empezado su primer año de la universidad, donde no podían responder ante eh, a esa problemática que les surgía a partir de las calificaciones y de los errores cometidos en el proceso de aprendizaje. Esa lucha interna o esa imposibilidad de eh, confrontar con ese fracaso que ellos consideraban las desaprobaciones de los exámenes, de los parciales o de los cursos de ingreso, les hacía abandonar aquellas carreras con las que no se encontraban familiarizados en realidad, porque en realidad estaban muy alejados de los conocimientos, ¿sí? Y simplemente parte de eh, la discrecionalidad con las que se los inscribió en los colegios que tenían alguna orientación específica, ¿sí? Muchas veces nosotros como papás o como mamás o con familiares de uno de los estudiantes decidimos cuál o cuál colegio es mejor o cuál colegio es peor para mi hijo, y en esa decisión les va las capacidades aprendidas para poder después desarrollarse en el ámbito universitario, ¿no? Muchas veces también es muy difícil, es cierto, que con 15 años eh, o 16 años que pasan al ciclo superior del secundario, ellos estén definidos, orientados hacia cuál carrera van a querer seguir en su futuro, ¿sí? Esa disyuntiva a la hora de escoger la formación hace que un chico que quiere la medicina, pero decidió estudiar ciencias sociales, cuando se encuentre o está en un colegio orientado a las ciencias sociales, cuando se encuentre con el curso de ingreso a medicina o cuando se cruce con los primeros parciales o cuando se cruce con el primer profesor en la carrera de medicina, le surjan muchas dudas con respecto a si está preparado para avanzar en la creación de su conocimiento, ¿no?
¿Por qué? Porque no está familiarizado con ningún tipo de conocimiento cercano a lo que él va a ver en medicina. Seguramente tendría que haber ido a una escuela orientada en naturales. O pasa con la ingeniería, ¿sí? Los chicos que han ido a las escuelas técnicas, eh, realmente les resulta mucho más cómodo, mucho más amigable, mucho más sencillo el desarrollarse en este tipo de carreras, ¿sí? Y lo mismo le pasa si fue a ciencias sociales, si quiere ir a una escuela, a ir a una formación técnica como la ingeniería o como la informática, digamos, se encuentra muy alejado. Y sobre todo, también se encuentra alejado porque eh, sin querer desmerecer a la escuela, los chicos hoy no están cómodos ahí adentro, nos los dicen, y si no nos los dicen, nos los marcan con sus actitudes frente a nosotros que estamos dentro del aula, ¿sí? Eh, la búsqueda de las estrategias necesarias para salvaguardar el proceso de- de enseñanza-aprendizaje cada vez es más difícil, ¿no? Cada vez buscar los recursos para que ellos se interesen en temas que venimos viendo hace muchos años, que son los mismos, que les cambian los nombres, pero en definitiva radican en necesidades o en planteos del Estado que seguramente no son ni las mismas necesidades ni los mismos planteos que tienen hoy nuestros estudiantes. Es por eso la necesaria eh, conformación de un nuevo sistema educativo, de un planteo, de un nuevo marco conceptual, teórico, hasta ideológico de nuestro sistema educativo, ¿no? Que busque el desarrollo de otras habilidades, que son las habilidades que los mismos estudiantes reconocen que tienen que tener a la hora de enfrentarse con su realidad. Hay infinidad de videos, hay infinidad de documentales donde ellos nos cuentan a nosotros que nos estamos equivocando. Eh, y nos lo están diciendo y sin embargo eh, lo que tiene que ver con la raíz del sistema educativo creado por funcionarios que nunca estuvieron dentro de un aula o técnicos que nunca estuvieron dentro de un aula hace de la educación algo que está ahí, pero que sin embargo es un lugar donde los chicos no quieren estar, donde no son felices y no pretenden desarrollarse, más allá de que por ahí encontremos alguna actividad que los incentive, ¿no? Este sistema educativo y la sociopolítica que influye dentro de ese sistema, porque no es un sistema que está por fuera, sino es un sistema que está integrado a la sociedad, que forma parte de la sociedad y que refleja lo que la sociedad nos muestra. Y en ese marco, en el proceso de la llegada y la conformación de esas escuelas, volviendo un poco atrás en la historia, esa primera escuela estaba alejada de la realidad, era donde el chico se lo encerraba y se lo pretendía educar y formar a partir de alejarlo de la realidad. Y alejarlo de la realidad es lo que se trata casi todo el tiempo. Esa primera educación que tenía que ver con lo religioso, ¿m? Esas primeras escuelas donde los chicos iban pupilos y donde se lo, entre comillas, cuidaba de lo que pasaba afuera y donde no se lo trataba de influir, era sobre todo una maquinaria, la misma maquinaria eh, que pretendía la emperatriz prusiana, la misma maquinaria que después pretendió el resto de las instituciones, ¿no? Que se hicieron cargo del sistema formativo o el sistema educacional de cada estado. Bien, ya sea el sector público, el sector privado, las instituciones públicas siempre, que tenían gestiones privadas o gestiones públicas, ¿sí? La idea siempre fue conformar un tipo de ciudadano, adoctrinar y formar un ciudadano, ¿sí? Con los valores que la sociedad pretende que tengamos, lo normado, lo normal. Bien, en ese marco es que se va a desarrollar toda la conceptualización que vamos a ver en esta materia.
en esa disputa y en ese repensar a partir de, de lo que, de lo que vamos leyendo, ¿sí? Van a ver que hay un texto que se llama Guardapolvos Blancos, cómo marca esta realidad de los guardapolvos blancos y por qué los guardapolvos blancos, el reconocer la diferencia. ¿Bien? Después hay un texto de Bourdieu donde hablamos también de capital cultural, que seguramente lo han, lo han visto, lo han trabajado en alguna otra materia. Em, Tienen un texto donde habla del concepto sociológico de la educación. Eh, si les parece también y me lo dejan en los comentarios y me lo dejan en el foro, podría subir algunos videos explicativos donde hay entrevistas a los diferentes autores, donde son mucho más amenos que estar leyendo textos eh, que tienen 10, 20, 30, 40, 100, 200 páginas y donde creo que a los 10 minutos nos pierden, ¿eh? Nos pasa un poco como a los chicos, a nuestros estudiantes, ¿no? Que la velocidad y la imagen y la información y la velocidad de la información hacen que hoy sea mucho más didáctico escuchar directamente a un autor que escucharme a mí, por ejemplo, escuchar al que pensó y al que desarrolló las ideas y no escuchar a alguien que las interpretó, ¿no? Siempre es mucho más valioso, porque de ahí podemos sacar mucho más de lo que otro pensó y elaboró a partir de lo que el teórico dijo. Entonces, para no agobiarlos ni aburrirlos tanto, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dejar eh, esta primera clase grabada. Vamos a abrir un foro donde podemos reflexionar sobre la creación de la escuela, sobre esta idea de adoctrinamiento y lo podemos vincular con alguno de los textos, ¿sí? No con todos, sino con que lo justifiquen lo que están diciendo con alguno de los textos que yo les dejé, es más que suficiente. ¿M? Siempre pensando con nuestro objetivo final, que es el cierre de la materia, o con el trabajo final, ¿sí? El trabajo final va a tener una pauta de desarrollo de disparadora y en base a esa pauta disparadora ustedes desarrollarán con los autores que fueron viendo y seleccionando, desarrollarán una conclusión final con ese disparador, justificando siempre en base a el criterio de los teóricos que van a ir leyendo, ¿sí? Bueno, me parece que ya por hoy es bastante para ustedes, es mucho material también el que hay para leer. Los saludo y quedo abierto a cualquier consulta, cualquier duda que tengan. Siempre, y como nos solicita la universidad, las vías de comunicación son siempre por el campus. Así que ahí en el campus van a tener el chat. Pueden enviar mensajes privados haciendo las consultas que necesitan. Yo ni bien las vea, se las voy a estar respondiendo, ¿sí? Pero bueno, en la presentación también les dejé alguna explicación con respecto a los trabajos en grupo, a la entrega de los trabajos. Ahí van a tener también bastante para refrescar todas esas cuestiones. Y bueno, nada más que tengan un hermoso fin de semana, disfruten lo suyo, su familia, lo que les gusta hacer y nos estamos viendo el próximo encuentro.